Saludos familia, gente en La Roca. Qué bueno que estás conectado con nosotros en Campus Online y también damos la bienvenida a todos que están aquí en reunión presencial. Quiero invitarte a que ponga atención en las siguientes semanas a las redes sociales porque vamos a tener unos eventos especiales, vamos a tener unas actividades especiales y sobre todo vamos a tener Navidad estilo Gente en La Roca, un servicio especial, pero va a estar en la tarde. Entonces, vayan buscando, por favor, para que reciban información acerca de ello. Todos de ustedes están cordialmente invitados. Seguimos avanzando en la obra al lado, en el local al lado, y también este mes estamos preparándonos para Misión Compasión o Compasión Navidad. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en y a través de cada uno de ustedes que forman parte de los equipos. También quiero animar a todos que están caminando conforme a los pasos del discípulo. Si no has tomado la decisión de bautizarte en agua, todo este mes, cada domingo de este mes de diciembre, estamos disponibles para caminar contigo en ese gran paso de fe. Que no termines este año igual como lo empezaste. Toma este paso por fe, que vamos viviendo más allá de lo que es posible, es ser todo lo que Dios quiere y requiere para formar parte de su casa, parte de su familia y parte de su iglesia. Pues hoy tengo mucha gratitud a Dios, estoy muy contento porque estamos siguiendo con nuestra serie de Dios dio. Pero como les mencioné la semana pasada, no van a estar escuchando solamente de mi parte. El día de hoy tenemos un invitado especial que es de la casa, mi amigo Gama, y quiero dar gracias a Dios por su vida. Y yo sé que Dios lo va a usar grandemente el día de hoy. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por la vida de Gama. Gracias, úsalo grandemente para hablar a tu iglesia, para compartir lo que tú has puesto en su corazón. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días. Me da mucho gusto poder estar el día de hoy aquí. Para mí es un honor y un privilegio estar nuevamente en este lugar compartiendo la palabra. Damos la bienvenida tanto a los que están en servicio en línea como a aquellos que se encuentran aquí en servicio presencial. Y pues como ya lo mencionaba Pastor Natano hace un momento, el día de hoy vamos a continuar sobre esta misma línea de la serie que inició el domingo pasado. El domingo pasado iniciamos la serie de Dios dio. Veíamos todo esto acerca de las cosas que Dios nos ha dado para no cargar con aquello que Él no ha puesto en nuestros hombros, aquello que Él nos dice que soltemos para que podamos correr la carrera libremente, que podamos correr ligeros y llegar a los propósitos que Él ha dispuesto para nuestra vida. Y bueno, siguiendo esta misma línea de temas, el día de hoy yo quiero continuar con esto, ¿no? Y quiero hablarte acerca de lo que está pasando en este mes que inicia, ¿no? En diciembre, época navideña, y que nosotros empezamos a experimentar toda esta parte de reuniones familiares, de convivencia, etcétera, ¿no? Yo creo que es común que en esta época, en este tiempo de cada año, vengan a nuestra mente ciertos recuerdos, ciertos momentos de épocas pasadas, recordamos personas, recordamos momentos en específico, recordamos muchas cosas, ¿no? Que generalmente pues nos traen diversos sentimientos a la mente y al corazón. Y creo yo que cuando estamos experimentando todo este conjunto, todo este embrollo de sentimientos y de emociones, se reviven muchas cosas, ¿no? Dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y es precisamente algo que quiero tocar el día de hoy. Quiero hablarte acerca de un sentimiento, de una emoción que surge cuando tú y yo recordamos cosas del pasado, cuando recordamos ciertos errores, cuando recordamos equivocaciones, cuando recordamos momentos complicados, incluso fracasos, ¿no? Momentos de la vida donde quizás los resultados no han sido muy buenos. También cuando recordamos o hacemos comparaciones con alguien más, las cosas que alguien más puede hacer que quizás yo no puedo hacer. Palabras también de otras personas que nos han herido, que nos han lastimado. Palabras que han dejado alguna huella importante en nosotros. Y todo esto se conjunta en un sentimiento. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando acerca de la vergüenza. Y para que puedas entender y tener un poco de contexto acerca de lo que quiero hablar el día de hoy de la vergüenza, quiero contarte una pequeña historia acerca de mi infancia. Cuando yo era niño, alrededor de unos 10 años más o menos, en mi escuela, en la primaria, el entrenador hizo un equipo de fútbol. Entonces pasaba a los salones a elegir a las personas que iban a formar parte del equipo, te seleccionaba, te parabas, anotaba tu nombre y formabas ya parte del equipo, ¿no? Fue la forma en la que lo seleccionó. Entonces recuerdo que llega a mi salón, nombra a una serie de compañeros, me nombra a mí, me levanto, me anota
Pero ¿sabes lo curioso de esto? Yo nunca he sido el mejor para jugar ni nada, ¿no? No poseo como que gran habilidad deportiva en esta parte, pero el entrenador recuerdo que me seleccionó y me eligió como delantero en ese inicio del equipo. Entonces me elige como delantero. Te digo, yo no tenía las mejores habilidades para jugar al fútbol, pero regularmente, ocasionalmente metía goles, ¿no? Cuando se requería, por así decirlo, cuando el partido pues lo necesitaba, pues yo marcaba ciertos goles. Entonces, pues yo supongo que eso hizo que me colocara en esa posición. Pero recuerdo que después de un tiempo de que empezaba el equipo, que teníamos algunos partidos cada semana, los sábados, recuerdo que yo empezaba a escuchar de repente conversaciones, comentarios de los mismos compañeros del equipo, otros niños, de papás de esos compañeros, de otras personas en los partidos. Y como todo, pues no estamos exentos de cometer errores, ¿no? Yo recuerdo que había partidos donde pues fallaba goles, donde fallaba ciertas jugadas, donde cometía errores, y entonces venían y escuchaba como ese tipo de comentarios. No, es que en esa posición debería estar alguien más. Esa posición le corresponde a alguien más, quizás no es el adecuado para estar en esa posición. Entonces, después de tiempo de yo escuchar como que todos estos comentarios, como que crecía en mí, reforzaba en mí este sentimiento de, bueno, creo que realmente este no es mi lugar o no me corresponde estar aquí, quizás esta no es mi posición. Entonces, cuando cometí errores, cuando tenía fracasos, equivocaciones en las jugadas, en los partidos, como que se reforzaba en mí ese sentimiento de vergüenza, ¿no? De decir, creo que realmente no pertenezco aquí. Entonces, lo que yo sentía era eso, vergüenza. Y quiero que puedas notar en esta historia el impacto que tiene ese sentimiento de vergüenza en la vida de una persona, porque yo recuerdo que después de tiempo de empezar a escuchar esos comentarios, mi posición inició de delantero, después retrocedió a centrocampista, después retrocedió a defensa y después de un tiempo dejé de jugar. Entonces, todo esto es a raíz de que nosotros damos lugar, ¿no? a los pensamientos, a los comentarios, a las comparaciones, y vamos dejando que eso merme en nosotros. Y esto espero que te dé un poco de contexto de lo que quiero hablarte el día de hoy acerca de la vergüenza. ¿Por qué quiero hablarte de la vergüenza? Porque la vergüenza es un arma de doble filo. La vergüenza es peligrosa. Y me refiero a la vergüenza en el sentido de que es una vergüenza acusadora, una vergüenza que viene acompañada de la culpa. Es una culpa que Cristo ya quitó de nuestros hombros con su sacrificio en la cruz. Él ya quitó y limpió nuestro pecado y la vergüenza. Pero es interesante notar que la vergüenza muchas de las veces, o generalmente yo creo, inicia con una idea o con un pensamiento, ¿no? Es como lo que te mencionaba ahorita en la anécdota. Empezaba a escuchar comentarios, empieza a haber pensamientos en ti, empieza a existir una idea en ti y comenzamos a darle vuelta a esa idea o a ese pensamiento. Entonces, cuando nosotros le damos vuelta a esos pensamientos, los volvemos en un sentimiento y los sentimientos los convertimos en una convicción. Estamos convencidos de que eso que sentimos es la verdad, no lo empezamos a experimentar, a sentir y lo volvemos convicción dentro de nosotros. Y ¿sabes algo interesante de las convicciones? Las convicciones son guardadas en el corazón. Las convicciones anidan y radican en nuestro corazón. Y después esas convicciones que tú y yo guardamos en nuestro corazón se expresan en forma de carácter, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con diferentes actos. Con lo que realizamos en el día a día estamos expresando carácter y ese carácter refleja lo que hay dentro de nosotros. Y esto es algo que precisamente la Biblia menciona. Esto lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 27, versículo 19, que dice: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Wow, yo creo que el Señor, pues somos creación suya, ¿no? Y conoce exactamente todo lo que hay dentro de nosotros y nos dice esto, ¿no? Nos dice que la forma en la que nosotros expresamos, la forma de nuestro carácter refleja lo que realmente hay en nosotros. Es por eso que hablar acerca de la vergüenza que trae culpa, una culpa que Cristo ya nos quitó, es importante para que nosotros podamos caminar. Y yo creo que hasta este punto te puedes estar preguntando, el Señor puede estar hablando a tu vida y decirte, sería bueno que analices si estás viviendo tu vida con vergüenza.
Yo estoy totalmente convencido de que el Señor quiere llevarnos a que soltemos esta vergüenza y esta culpa que a veces cargamos en nuestros hombros. ¿Por qué? Porque la vergüenza nos impide correr. Veíamos la semana pasada en el tema que compartía Pastor Natán, que en Hebreos capítulo 12 la Biblia nos habla acerca de esto, nos dice que nos despojemos de todo aquello que nos impide correr. Y yo creo que la vergüenza es una de estas cosas que nos impide correr, nos impide alcanzar los propósitos eternos que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Porque la vergüenza es traidora y la vergüenza es un ladrón. Te voy a explicar por qué. Porque la vergüenza puede robarte los planes de Dios para tu vida, puede robar el llamado de Dios para tu vida y puede robar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Haciendo una analogía con la historia que te platicaba al inicio, pues no sé, ¿no? Se me ocurre como ejemplo. Quizás a lo mejor yo pude haber hecho otras cosas en ese equipo, pude haber llegado un poco más lejos, pude haberme mantenido a lo mejor en la posición del inicio, pero de cierta forma le di lugar a la vergüenza, a los comentarios. Eso creó en mí el sentimiento de que yo no pertenecía ahí, de que no era mi lugar. Entonces puede ser, ¿no?, que haya robado cierto propósito o cierto objetivo que yo estaba llamado a cumplir en ese lugar, no lo sé. Te lo menciono como un ejemplo para que puedas ver el impacto real que la vergüenza tiene en la vida de una persona. Ahora, cuando nosotros hablamos y escuchamos acerca de este tema de la vergüenza, yo creo que empieza a surgir en nosotros, ¿no?, esta pregunta. Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo saber si mi vida la estoy viviendo con vergüenza? Yo creo que para poder responder a esta pregunta es útil que conozcamos en esencia lo que significa o los conceptos de vergüenza. Y para compartir contigo, el día de hoy traigo algunas definiciones, algunos conceptos que encontré en un diccionario bíblico acerca de lo que es la vergüenza. Y dice la primera definición: vergüenza es desestimación propia o subestimación propia. ¡Wow! La Biblia también nos dice, ¿no? Pablo nos menciona que ninguno de nosotros tengamos un concepto o una estima de nosotros más allá de lo que debemos tener. Eso nos habla que, pues sí, realmente debe existir una estima, debe existir un reconocimiento de aquellas capacidades, de lo que Dios ha depositado en ti, de las habilidades, de aquello que Dios te ha dado, debe existir un reconocimiento de nuestra parte. Entonces, la vergüenza viene a ser lo contrario de eso, ¿no? Nosotros desestimamos, nosotros subestimamos aquello que Dios ha depositado en nuestras manos y nos hacemos chiquitos, como que decimos, no, ese lugar no es para mí. Nos desestimamos a nosotros mismos, ¿no? Quiero comentarte que la vergüenza también, utilizando un poco el concepto o esta definición que nos dice que es desestimación propia, la vergüenza yo creo que también tiene raíz en el orgullo. También es un tipo de orgullo porque cuando sentimos vergüenza, de cierta forma tenemos como que esa falsa humildad. No, es que yo no puedo, es que ese no es mi lugar, es que a mí no me corresponde, es que no tengo lo necesario, es que no podría hacer tal tarea, es que tal cosa, ¿no? Entonces yo creo que ese también es otro extremo del orgullo. Como segunda definición que quiero compartir contigo, esta me pareció muy interesante. Escucha con mucha atención. Dice, vergüenza es encogimiento o falta de. Esto llamó mucho mi atención porque dice que es como encogimiento, ¿no? Lo que te decía, como que empiezas a darle lugar a la vergüenza, a la culpa, a las comparaciones y como que tendemos a hacernos chiquitos, como que nos achicamos. Eso es lo que dice esta definición, encogimiento o falta de. Dice, también es una limitante para hacer algo. Y cuando leí esta definición, se despertó en mí como que recordar esta parte de Génesis capítulo 3, la historia de Adán y Eva, después de la caída del pecado. Y si te pones a pensar y analizas un poco, yo creo que precisamente esta definición se acopla muy bien a lo que Adán y Eva sintieron en ese momento después de haber pecado. Tuvieron vergüenza por su pecado. Sintieron como en ese momento, yo lo puedo imaginar así, lo puedo ver así, ¿no? Sintieron en ese momento una barrera, una limitante, como dice la definición de vergüenza, una limitante para poder relacionarse con Dios, porque Dios es un Dios santo, sin mancha, sin pecado. Entonces existía esta limitante ahora con el pecado de poder relacionarse directamente con Él. Y la última definición que quiero compartir contigo de lo que es vergüenza, esta también llamó mucho mi atención, dice: vergüenza es un sentimiento persistente de que nuestros errores nos hacen indignos de amor y pertenencia.
Wow, yo creo que esta definición es totalmente acertada acerca de lo que sentimos y experimentamos cuando estamos dando lugar a la vergüenza en nuestra vida. Cuando leí esta tercera definición o este concepto, pensaba mucho en Pedro, ese discípulo que a Jesús le decía, Señor, yo estoy contigo hasta el final. Yo estoy donde tú estés, Señor, yo hago, yo voy, yo hago y deshago por ti, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? No, le dice, Pedro, hoy me vas a negar. Y vemos que cuando realmente sucede esto, después de la negación de Pedro, dice la Biblia que él se fue y lloró. Y cuando yo leí esta definición, yo podía ver totalmente esta escena de Pedro, ¿no? En el patio del sumo sacerdote después de negar a Jesús. Dice la Biblia, se fue y lloró. Yo podía como que ver esto en Pedro, ¿no? Ese sentimiento de su error y que ahora ese error lo hacía indigno de amor y de pertenencia. Wow, yo creo que muchas veces tú y yo hemos llegado a experimentar cosas así, ¿no? Cuando damos lugar a la vergüenza, este sentimiento de que somos indignos, este sentimiento de que no pertenecemos, de que somos relegados, de que somos aislados. Pero dice la Biblia, y esa fue una buena noticia para Pedro y también es una buena noticia para ti y para mí, que después de eso fue restaurado por el Señor. Tú y yo también tenemos esa oportunidad de ser restaurados por el Señor. Y aquí en esta parte quisiera ser muy claro y muy puntual en algo que tiene que ver con la vergüenza. Recordando este ejemplo de Pedro y otros ejemplos, ¿no? Como el de Adán y Eva que te mencionaba. Cuando tú y yo pecamos, cuando le fallamos al Señor, claro que sentimos esa pena y esa vergüenza delante de Él porque hemos fallado. Hemos fallado a ese Dios perfecto, a ese Dios justo. Pero también dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando tú y yo nos acercamos y venimos al Señor con este corazón humillado delante de Él, a confesión, con arrepentimiento en nuestro corazón, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Limpia tu pecado y remueve la culpa. Entonces hay mucha diferencia entre soltar la vergüenza, esa vergüenza que viene de culpa, de vergüenza que te impide correr ligero la carrera, llegar al propósito de Dios. Hay mucha diferencia entre eso y ser un sinvergüenza, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, entonces Gama, me estás diciendo que como Dios ya quitó la vergüenza de mí, entonces puedo hacer y deshacer, y ya no hay vergüenza en mí porque el Señor ya se lo llevó. No, no te estoy diciendo eso. El hecho de que Dios remueva nuestra culpa y nuestra vergüenza no es una licencia para que tú y yo podamos ir por la vida haciendo lo que nos plazca, ¿no? Es como lo que menciona Pablo en el capítulo 6 de Romanos, ¿no? No tenemos una licencia, la gracia no es una licencia para pecar o para hacerlo deliberadamente. Entonces, sí quise dejar ese punto en claro para que no exista confusión en nosotros. Cuando hablamos acerca de la vergüenza, del pecado, yo lo veo como un grupito de tres, ¿no? Como que tres conceptos o tres cómplices que siempre van juntos o van como de la mano uno tras otro. Y al pecado, en lo que yo he visto, en mi experiencia, lo que puedo compartir contigo, es que al pecado lo acompañan dos cómplices. Al pecado lo acompaña precisamente la vergüenza y a la vergüenza también la acompaña la culpa. ¿Sabes? Estos tres generalmente pues son estos cómplices, ¿no? Que te decía, y cuando viene el pecado, después entra la vergüenza y después viene la culpa y como que ese conjunto de los tres como que busca aplastarnos, ¿no? Pero ¿sabes algo? Dios a través de Jesús ya limpió el pecado. Te limpió a ti, me limpió a mí, de nuestros pecados los llevó en la cruz, nos ha hecho blancos, nos ha hecho santos. Y después de limpiar el pecado, pues quitó la culpa, quitó la vergüenza. Y aquí en este punto donde Él ya ha removido todo eso, es precisamente donde Dios nos dice algo muy importante y algo que refleja su corazón de buen padre. Nos dice en esto que Él ya ha removido eso. Nos dice, acércate a mí. Yo ya borré eso. Puedes venir cercano a mí. Y entonces aquí viene una señal para nosotros. Cuando tú y yo no podemos acercarnos o sentimos esta limitante de acercarnos a Dios, sentimos como que esta barrera, puede ser una señal de que precisamente en ti o en mí exista algo de culpa que no hemos soltado. Exista algo de culpa que estamos todavía reteniendo. Entonces yo quiero invitarte el día de hoy a que puedas dejar que el Señor hable a tu corazón. Si el Señor te está mostrando en este momento, ¿sabes qué? Hijo,
hija, en tu corazón, en ti, hay cierta retención de culpa. El Señor te está invitando a que el día de hoy puedas venir, puedas soltar eso que no te deja correr, que no te deja caminar, y Él te hará libre. Quiero compartir contigo algo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Yo creo que esto refleja totalmente el corazón de buen Padre de nuestro Dios. Es una invitación. Y algo que llama mucho mi atención es que en este versículo la palabra confianza en el idioma original fue escrito como parresía del griego, que significa literalmente franqueza. El Señor te dice a ti y a mí, nos dice: ¿sabes qué, hijo, hija? Yo sé totalmente lo que hay en tu corazón. Yo sé lo que experimentas, yo sé lo que vives, yo sé lo que hay dentro de ti. Yo te creé, tú eres creación mía. Yo sé absolutamente todo de ti. Puedes acercarte con toda confianza, con toda franqueza, con toda honestidad delante de mí. Yo no te voy a rechazar. Yo no te voy a alejar de mi presencia si tú vienes con ese corazón que veíamos hace un momento, ¿no? Con un corazón arrepentido, con un corazón humillado delante del Señor, a confesión y con disposición a que Él limpie nuestro pecado. Entonces Él nos está invitando a que nos podamos acercar con toda honestidad. Muchas veces cuando no nos acercamos es porque quizás tenemos este sentimiento como de: híjole, es que el Señor me va a rechazar. ¿Cómo con todo esto que traigo, con toda esta culpa, con toda esta vergüenza, con todo esto que escondo, el Señor me va a recibir? Él te dice: yo ya conozco tu corazón, yo ya sé lo que hay. Puedes acercarte con toda honestidad, con toda franqueza. Espero que hasta este punto de este mensaje el Señor esté hablando a tu vida y puede estar mostrándote esto, ¿no? Si estás viviendo con vergüenza, si hay algo que estás reteniendo de culpa, de vergüenza en ti, en tu corazón, y esta invitación a que Él te puede hacer libre. Yo creo que ahora que hemos identificado claramente lo que es la vergüenza, ciertos conceptos que nos ayudan como a entender un poquito, y empezamos a pensar, nos decimos: híjole, creo que en esta área sí tengo cierta retención de vergüenza. Creo que en esta área de mi vida sí he arropado, he abrazado cierto sentimiento de culpa, ¿no? No he dejado que el sacrificio de Jesús también se lleve eso, ¿no? Yo como que lo he querido retener. Entonces, ahora que conocemos esos conceptos de vergüenza claramente, es importante saber y tener una firme y clara convicción de dónde es que viene la vergüenza y la culpa. Y quiero decirte algo que espero que traiga paz a tu corazón y que te haga respirar, que te haga descansar. Y quiero decirte lo siguiente. Lo primero es que la vergüenza es acusación y la acusación no proviene del Señor. Te lo voy a decir nuevamente. La vergüenza es acusación y la acusación no proviene del Señor. Entonces, procésalo, repítelo en tu mente nuevamente y respira, ¿no? Toma un momento y dile: gracias, Señor. Gracias porque la vergüenza y la culpa no provienen de ti. Entonces podemos tener esa firme convicción de que el Señor no nos acusa, de que el Señor no nos condena, de que el Señor trae libertad a nuestra vida. Del Señor, de Dios y de su Espíritu Santo proviene la convicción de pecado. Esto lo puedes encontrar en Juan capítulo 16. Te invito a que en tu casa puedas estudiarlo, puedas leerlo. Y nos dice la Biblia que esa convicción nos lleva a confesión de pecado y a un posterior arrepentimiento. Dice la Biblia también que cuando nosotros venimos en esta postura, Dios limpia nuestro pecado, quita nuestra culpa y dice que no se acuerda más de nuestro pecado. ¿No le das gracias a Dios por eso? Yo creo que es un gran motivo, ¿no?, para alabar y dar gloria al nombre del Señor. Dice que Él quita, borra tu pecado, dice que lo arroja a lo más profundo del océano y jamás se vuelve a acordar de ese pecado, jamás se vuelve a acordar de esa culpa, de esa vergüenza. ¡Wow! Yo creo que este es un gran motivo para que podamos dar gloria al Señor. Y esto nos lo dice la Biblia, nos lo dice de la palabra, y si el Señor nos lo dice, podemos estar seguros de que es verdad, de que esa promesa que Él nos hace es verdad.
Entonces, si lo ves esto a la luz de la palabra, no hay por qué tener culpa, no hay por qué tener vergüenza cuando nosotros venimos y entregamos algo delante del Señor. Él es fiel y justo para limpiarlo, para perdonar y quitar eso que nos estorba. Imagínate que la culpa, la vergüenza es como una piedra enorme, ¿no? Algo que traes cargando. Imagínate, vas en esa carrera que nos menciona Hebreos, vas en ese camino, vas queriendo correr y traes todo acá, ¿no? Como el pípila o algo así, vas cargando así o así. Imagínate lo pesado que es correr y llegar hasta el final del trayecto cargando todo eso. El Señor te dice, como veíamos la semana pasada, ¿no? A través de Pastor Natán, yo no te di eso, yo no puse eso en tus manos ni en tus hombros, no lo cargues más, suéltalo aquí, entrégalo a mis pies para que puedas correr ligero. Y quiero leerte una promesa que ejemplifica muy bien esto que nos dice el Señor en su palabra. Dice Colosenses capítulo 1 versículos 22 y 23. Dice, pero ahora Él, hablando de Dios, los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¡Wow! Dale gracias a Dios por eso, ¿no? Nos lo dice claramente la Escritura. Somos libres de culpa y podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna falta. Lo que Dios ve ahora en ti, lo que Dios ve ahora en mí después de que hemos aceptado y recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo. Ve a su Hijo justo, a su Hijo que pagó el precio para que tú y yo podamos estar aquí el día de hoy. Pero presta mucha atención a lo que dice el versículo 23 y esto llamó mi atención de una manera muy increíble. Dice versículo 23, pero deben seguir creyendo esa verdad. Viene como una advertencia, ¿no? Como una cláusula. Deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. ¡Wow! Si te fijas, estos versículos como que vienen en estas dos partes, ¿no? Dios nos da la promesa y nos dice, pero ojo aquí, presta mucha atención aquí. Nos dice, yo ya te reconcilié conmigo, yo ya restauré la relación, yo ya borré tu pecado, quité tu culpa, pero nos dice, no, y pone una responsabilidad en nosotros, mantenernos firmes en esa verdad. Yo creo que esta invitación de mantenernos firmes en esa verdad, de que Dios ya nos ha hecho libres de culpa, esta invitación no es porque tú y yo hagamos que suceda, no es porque tú y yo hagamos esa verdad o hagamos que se cumpla, ¿no? Sino que esto es hecho únicamente por el poder de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo creo que esta invitación es porque Dios sabe que tú y yo, en nuestra naturaleza humana, tendemos a olvidar esa promesa y esa verdad. Y cuando tendemos a olvidar eso, le damos lugar a la acusación y a la culpa. Y eso sí viene del enemigo. La acusación y la culpa, esas sí vienen del enemigo. Esto nos lo dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Nos dice que el acusador nos acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? También dice que ya ha sido derrotado. Esa victoria ya la tiene Cristo y nosotros la tenemos también con Él. Somos más que vencedores ahora en Cristo Jesús. Entonces yo creo que esto nos llena de gozo. No sé tú, pero a mí me llena de un gozo increíble el poder saber esto, ¿no? Que toda mi culpa, toda vergüenza, toda cosa que a mí me hace hacerme chiquito o que pretende alejarme de Dios o que pretende alejarme de los propósitos, de los planes que Él tiene para mí, todo eso ya fue llevado por Él en la cruz, ya fue erradicado. Eso ya fue de alguna forma totalmente derrotado por el Señor. Tú y yo ya no tenemos que cargar con eso, ¿no? Él ya nos hizo libres de todo eso. El acusador ya ha sido derrotado. Así que aunque nos acuse, aunque venga a traernos culpa, aunque venga a traernos vergüenza, nosotros ahora con la autoridad de Cristo Jesús podemos decirle, tú ya has sido derrotado, tú ya no tienes lugar, tus acusaciones y la vergüenza que pretendes traer sobre mi vida ya no tienen lugar. Pero aunque Él ya no tenga lugar, aunque Él sabe que ya no tiene como el poder meterse de esta forma en nosotros, ¿no? Como Él lo sigue intentando y lo sigue haciendo, porque
pues en el diario vivir, en las distracciones del mundo, en el día a día, en la cotidianidad, pues pasa esto que te decía, no tendemos a olvidar como que las verdades y damos lugar de repente a la acusación y a la vergüenza. Entonces, él sigue tirando dardos al azar, él sigue tirando ataques, esperando que alguno pegue en una grietita de nuestra armadura, esperando que de repente bajemos la guardia y ¡pum! Ahí entra, ¿no? La mentira, ahí entra la vergüenza y la culpa. Y el enemigo es astuto y juega sucio. Él jamás va a jugar limpio y siempre va a buscar darnos golpes bajos, ¿no? Para evitar que sigamos caminando en el propósito de Dios. Si tú ya estás en Cristo Jesús, tú ya eres una nueva criatura, tú ya le perteneces a Él y el enemigo ya no puede tener tu vida, tu alma, pero va a buscar de una y mil maneras que te detengas en el llamado y en el propósito que Dios tiene para ti. Va a buscar frustrarlo, va a buscar que no llegues a la meta, va a buscar que ese caminar, como dice los versículos que hemos visto, que ese caminar no sea ligero, sino que sea un caminar pesado para después de un trayecto terminar abandonándolo, ¿no? Y que nuestra vida no impacte la vida de otras personas, que la luz de Cristo no pueda ser mostrada a otras personas a través de nuestra vida. Entonces él utiliza un montón de cosas a su disposición, cosas que pueden hacernos caer en vergüenza y en culpa. Y en mi experiencia y lo que yo puedo compartir contigo, el enemigo utiliza principalmente tres cosas para traer vergüenza y para traer culpa a nuestra vida. Lo primero que el enemigo utiliza es el pasado. El pasado que tú y yo podamos tener, no sé si tengas poco en la fe, si tengas un caminar ya largo en la fe, si naciste en familia cristiana, si después de tiempo conociste, si eres el único de tu familia que conoce del Señor y estás compartiendo a los demás, no sé tu historia o el trasfondo que puedas tener, pero el enemigo siempre va a buscar utilizar tu pasado para desacreditar lo que Dios te ha dado como promesas. El enemigo va a buscar siempre los errores que tú y yo pudimos cometer en el pasado para desacreditar lo que ahora Dios quiere hacer con nosotros. Otra cosa que el enemigo también utiliza para traer vergüenza a nuestra vida son las mentiras del hombre. Cuando tú y yo damos lugar a escuchar la voz del hombre, la voz del mundo y no la voz de Dios. La voz del mundo y la voz del hombre está llena de un montón de ruido que no aporta y no abona nada a nuestra vida. Está llena de mentiras, está llena de promesas falsas, está llena de cosas sin sentido que no impactan en la eternidad o que nada tienen que ver con el reino de los cielos. Y el enemigo utiliza muy bien todas estas mentiras a las cuales tú y yo en algún momento damos lugar para traernos vergüenza. Otra cosa que el enemigo también utiliza para reforzar este sentimiento de vergüenza y de culpa en nuestra vida son las situaciones complicadas o los fracasos. Es como el ejemplo que yo te decía, ¿no? Al inicio del equipo de fútbol. Empiezas a escuchar como comentarios de otras personas, comparaciones, y empieza a rondar en tu cabeza como ese sentimiento de, híjole, es que creo que pues sí, realmente yo no pertenezco aquí, este no es mi lugar, yo soy indigno de poder estar aquí, de poder hacer esto. Entonces, cuando damos lugar a eso y viene una situación complicada, viene un fracaso, como que eso refuerza, ¿no? Ese sentimiento. Es lo que te decía en ese ejemplo. Yo escuchaba eso y de repente fallabas un gol, fallabas un penal o algo, ¿no? En una jugada, y ese sentimiento venía a reforzarse con esa situación. Y es como que, ¿ves? Realmente no sirvo para estar aquí, realmente no es mi lugar. Las personas que dicen esos comentarios tienen razón. Entonces es otra arma que el enemigo utiliza. Y lo utiliza muy sutilmente y lo hace puntualmente también. Utiliza tu pasado para decirte, ahora resulta que tú vas a ir a compartirle a tal persona si tú hace tiempo eras exactamente igual. ¿A poco sí hay un cambio ya en ti? ¿A poco sí hay algo que ya haces diferente? El enemigo quiere desacreditar la obra de Dios en tu vida y usa tu pasado. Te dice, si tú estabas igual, si tú fuiste incluso peor, ¿cómo vas ahora a venir a decirle a esta persona, hablarle acerca de Dios, hablarle acerca de que su vida tiene esperanza, de que hay una salvación? Dice, no, tú no estás hecho para eso. Tú estabas peor, eres un hipócrita. O ese no es tu lugar, a ti no te corresponde hacer eso. Y el enemigo busca precisamente crear en nosotros una de las definiciones que decíamos, ¿no? De vergüenza, encogimiento, como que hacernos chiquitos, ponernos las situaciones
en una perspectiva errónea y decir tú no puedes contra eso, pero el Señor dice yo te he empoderado y yo te he dado lo que necesitas a través de mi Hijo, a través de mi Espíritu Santo, para que puedas ir y hacer lo que yo te he mandado. Entonces es útil que tú y yo podamos conocer como estas herramientas que utiliza el enemigo para que podamos rendir esto delante del Señor y que Él nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría para, conociendo estas áreas de debilidad, Él pueda decirnos, ¿sabes qué? Yo te fortalezco con esto, yo te doy esto, ve y pelea la batalla. Entonces, ahora hemos ya conocido dos puntos importantes, ¿no? Hemos podido identificar si es que vivimos o no con vergüenza, si existe algo de vergüenza retenida en nuestro corazón, en nuestra mente, y también hemos podido identificar de dónde proviene la vergüenza. Hemos visto que si tenemos alguna de estas definiciones o nos acoplamos a algo de esto es porque posiblemente haya algo de vergüenza retenida en nosotros y nos cuesta acercarnos a Dios, si tenemos esa desestimación propia o subestimación de aquello que Dios nos ha dado. También pudimos ver claramente, ¿no?, y tener esta convicción de que la acusación y la vergüenza no vienen de Dios. De Dios viene la convicción, viene el perdón, viene la justicia, pero la acusación viene del enemigo. Entonces, ahora que conocemos esto, te puedes estar preguntando, ok, Gama, ya me dijiste de dónde viene la vergüenza, ya me dijiste cómo puedo reconocer si es que en mi vida hay vergüenza, pero ahora que el Señor me está mostrando que sí, ¿cómo le hago para que no exista más vergüenza en mi vida? ¿Cómo entrego estas cosas de manera práctica? ¿Cómo doy pasos prácticos para poder soltar la vergüenza y correr ligeramente? Y en estos últimos minutos que tenemos juntos, quiero compartir contigo precisamente unos puntos que en mi experiencia han sido esenciales y vitales para poder pelear esto, ¿no? Para poder hacerle frente a la vergüenza y a la culpa que el Señor ya ha quitado de mí. Y cuando el enemigo las trae de vuelta, ponerme firme y decirle, ¿sabes qué? El Señor tiene esta verdad sobre mi vida, no creo más tus mentiras. El Señor ya hizo la obra, el trabajo ya está hecho. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. A ti y a mí nos han sido dadas todas las herramientas necesarias para soltar la vergüenza y quiero compartir contigo estos principios. Y cuando estaba desarrollando estos principios me di cuenta de algo muy curioso que llamó mi atención. Si recuerdas, en la escuela nos enseñaban un principio, ¿no?, acerca de la basura, que eran las 3 R's, que era reciclar, reusar, reducir, ¿no? Era el conjunto de las 3 R's, 3 estrategias que eran para la basura, para aplicarlo, ¿no? Y si te pones a pensar en todo lo que hemos visto y todo lo que dice Dios acerca de la vergüenza hasta este punto del mensaje, podemos considerar que esa culpa y que esa vergüenza que el enemigo avienta sobre nuestros hombros y que muchas veces nosotros decidimos cargar, es como eso, no es como basura, son cosas que nos estorban, que nos impiden caminar. Y precisamente los principios que quiero compartir contigo, curiosamente, también son 3 R's que tienen que ver acerca de eso. Entonces, quiero compartir contigo estos 3 principios que son las 3 R's. El primero de ellos se llama reemplaza, es la primera R. ¿Qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar todas las mentiras que el enemigo nos ha dicho con verdades acerca de Dios, con las verdades que Él nos dice y que nos promete en su palabra. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si tú has entregado tu vida al Señor, si tú has declarado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ya le perteneces, ahora eres de Él. Tu vida ya no la tiene el enemigo, tu alma ya no la tiene el enemigo, le perteneces a Cristo. Y dice la Escritura que si le perteneces a Él ya no hay condenación, ya no hay culpa. ¿Eso te hace sentir libre? A mí sí. Yo creo que podemos dar otro respiro, otro descanso y decirle gracias, Cristo, porque ya no hay condenación para mi vida. También nos dice Isaías capítulo 50, versículos del 7 al 9, y me gustaría que prestes mucha atención a esta escritura que voy a compartir contigo y que incluso en tu casa puedas leerlo, después puedas estudiarlo a lo largo de la semana y dejar que el Señor hable a tu vida a través de esta escritura. En la mía particularmente habló mucho, vienen cosas muy interesantes. Dice
Isaías 50 del 7 al 9. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. Me encanta lo que dice aquí Isaías y la forma en la que lo dice. Dice, por lo tanto he puesto el rostro como una piedra, imagínate, ¿no? Dice, entonces, eso quiere decir que él se puso firme. Dice, me quedo con el rostro como una piedra, haciéndole frente a la vergüenza, porque el Señor ya me ha hecho libre de eso. Así que él se queda firme, se queda haciéndole frente a la vergüenza como una piedra, ¿no? Eso denota como que fortaleza, como que esa seguridad que Isaías sentía en el Señor. Y yo creo que esa misma seguridad es la que el Señor quiere que tú y yo sintamos en Él, y que también, así como lo hizo Isaías, nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Me pongo frente a la vergüenza, frente a la acusación que el enemigo quiere hacer a mi vida, pongo mi rostro como piedra confiando en el Señor y no seré avergonzado. Continuando dice, sé que no pasaré vergüenza, el que me hace justicia está cerca. Y me encanta lo que dice aquí en estos siguientes versos. Dice, ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? Como que todavía toma más esta postura erguida Isaías y dice eso, ¿no? ¿Quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. ¡Wow! Yo creo que esta es una forma, ¿no?, en la que Isaías le está diciendo al enemigo, yo te hago frente porque el Señor está conmigo, porque si estoy con Él no seré avergonzado. Entonces le está diciendo esto, dice que se presenten mis acusadores, ¿dónde están aquellos que hablan en mi contra? Dice, miren, el Señor soberano está de mi lado, ¿quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. ¡Wow! Yo no sé tú, pero yo quiero tomar esta verdad de Dios para tenerla en mi vida, reemplazar todas las mentiras que el enemigo quiera decir a mi vida, reemplazarlas con esta verdad poderosa. La segunda R dice, reconfigura. Cada vez que vuelva la acusación, la vergüenza o la mentira, debemos decidir deliberadamente voltear a ver a la verdad de Dios. Nos dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Recuerdas que hace unos minutos te comentaba que la vergüenza también es un tipo de orgullo, es un tipo de arrogancia? Como que esta falsa humildad de, ay, es que yo no puedo, es que no tengo la capacidad, no, es que yo no soy digno de hacer eso, es que yo no puedo hacerlo. Eso también es un tipo de orgullo y es lo que nos dice aquí Corintios. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. El Señor te está llamando a destruir esa falsa humildad, esa arrogancia que se presenta en forma de vergüenza y de culpa que te impide caminar hacia los propósitos de Dios. Y por último, la última R es redefine. Vamos a cambiar los conceptos que tú y yo tenemos por los conceptos de Dios, por las cosas que Él nos dice en su palabra. Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre justo y un Padre perfecto. Y todo lo que Él nos da, todo lo que Él quiere para nuestra vida es algo bueno. Podemos tener esa seguridad y esa convicción de que Él ha prometido darnos cosas buenas, de que Él ha prometido darnos únicamente aquello que nos va a hacer crecer, aquello que nos va a llevar cada vez más cerca de Él. Dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo espero que tú, al igual que yo, quieras redefinir esos conceptos de diferentes cosas que hemos adoptado a lo largo de la vida y cambiarlos por los conceptos que Dios nos dice, confiando en esto que dice Jeremías, ¿no? Los planes que Él tiene para nosotros son buenos, no son planes malos, son para un buen futuro y una esperanza. Para ir terminando en estos momentos que todavía nos quedan juntos, quiero dejarte con lo siguiente. El Señor quiere que corramos ligeros, quiere que corras, que camines en esta vida ligero, que soltemos el lastre de la vergüenza, porque la vergüenza es ese obstáculo, es ese lastre que no nos deja correr libremente. Dios ya cortó ese lastre de la vergüenza, lo hizo a través del sacrificio de Cristo en la cruz.
pero muchas veces tú y yo decidimos seguir sosteniendo la cuerda. El Señor ya la cortó, pero seguimos reteniéndola y queremos seguir caminando con ella y queremos seguir arrastrando, queremos seguir llevándola de un lado a otro. Pero el Señor nos dice, yo ya lo corté, yo ya lo quité, no cargues más con eso, porque si no lo dejas, no podrás avanzar. Espero que el Señor haya hablado a tu vida en este día, que te esté mostrando si es que estás viviendo con vergüenza, si es que estás cargando con culpa, con aquello que el enemigo ha arrojado a tu vida y que tú has decidido cargar o has tomado en tus brazos. El Señor quiere hacerte libre el día de hoy. Te invito a que si estás escuchando esto en servicio en línea, puedas escribir tu petición de oración. Hay un equipo está dispuesto a orar contigo, a orar por ti en la plataforma. Si estás aquí en servicio presencial, te invito a que puedas pasar al frente con el equipo de oración. Alguien, estoy seguro que está dispuesto a orar por ti, o puedes levantar tu mano en tu lugar y me gustaría orar por ti en cuanto a esto el día de hoy. Señor, te damos gracias en este día porque hablas, Señor, a nosotros. Gracias, Señor, porque en ti podemos tener la convicción de que somos libres, Señor, de que tú has limpiado y has quitado toda nuestra vergüenza y nuestra culpa, Señor. Permítenos soltar, Señor, aquello que tú ya has cortado, Señor. Que no sigamos reteniendo en nosotros vergüenza, que no sigamos reteniendo en nosotros culpa, Señor. Que no dejemos que las mentiras del hombre, que las mentiras del enemigo, Señor, busquen desacreditar tu obra perfecta, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz, donde llevaste todo, Señor, lo que nos separaba de ti. Gracias porque quitaste esa limitante, Señor, para relacionarnos contigo. Gracias porque nos has hecho justos delante de ti, nos has hecho sin mancha, Señor, delante de ti. Yo oro porque esto pueda ser, Señor, una convicción en la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje el día de hoy, que se pueda apropiar, Señor, de este mensaje todas las personas, Señor, que lo puedan volver una verdad en su vida, porque es una verdad que viene de ti, Señor, es una verdad que viene de tu palabra, y lo que tú nos dices aprendimos el día de hoy, que es verdad, que tus promesas siempre son cumplidas, que los planes que tú tienes para nosotros son planes buenos, que eres un Padre bueno para nosotros, que buscas, Señor, darnos un futuro y una esperanza. Yo oro, Señor, porque como leíamos, Señor, en Isaías, que podamos pararnos firmes delante de la acusación y de la mentira que el enemigo lanza hacia nosotros, podamos hacerle frente empoderados con el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, Señor. Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que el Señor haya hablado a tu vida en este día y que tengas una semana bendecida. Hasta luego.